Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo preguntándose qué se esconde más allá de lo visible. Entre todas las historias que han nacido de esa mirada inquieta, pocas son tan poderosas y perturbadoras como la de los ángeles caídos. La idea de los ángeles surge en tradiciones antiguas como mensajeros, guardianes y servidores de lo divino. En la tradición judeocristiana aparecen en textos como la Biblia, especialmente en el libro del Génesis y en el Apocalipsis, así como en escritos apócrifos como el libro de Enoch-An. Son seres creados con una naturaleza espiritual, cercanos a la presencia de Dios, dotados de inteligencia y voluntad. Pero entonces surge la pregunta inquietante: ¿cómo puede un ser celestial caer? La historia más conocida habla de Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. En la tradición cristiana posterior, especialmente influenciada por textos como el libro de Isaías y el Apocalipsis, se interpreta que Lucifer era un ángel de gran belleza y poder que, movido por el orgullo, quiso elevarse por encima de Dios. Esa rebelión habría provocado una guerra en el cielo, donde el arcángel Miguel y sus huestes lucharon contra los rebeldes. El resultado fue la expulsión a Lucifer, y los ángeles que lo siguieron fueron arrojados fuera del cielo. Así nace la figura de Satanás como el ángel caído por excelencia. Sin embargo, no todas las historias sobre ángeles caídos giran únicamente en torno a la rebelión por orgullo. En el libro de Enoch se menciona a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se relacionaron con los seres humanos. Según este relato, se enamoraron de mujeres humanas y tuvieron descendencia con ellas, los llamados Nefilim. Además, transmitieron conocimientos prohibidos, enseñaron a fabricar armas, a usar la magia, a manipular metales y a conocer secretos celestiales que no estaban destinados a la humanidad. En esta versión, la caída no ocurre por querer ser como Dios, sino por cruzar un límite, por intervenir demasiado en el mundo humano. La figura del ángel caído también ha sido reinterpretada en la literatura y el arte. En la obra El paraíso perdido de John Milton, Lucifer es retratado como un personaje complejo, carismático y trágico. No es simplemente maldad pura, sino un ser que elige la rebeldía como afirmación de su libertad. Esa visión ha influido profundamente en cómo la cultura occidental entiende la figura del ángel caído, no solo como demonio, sino como símbolo de orgullo, independencia y caída moral. En el arte, los ángeles caídos suelen representarse con alas oscuras, expresiones melancólicas o miradas llenas de furia contenida. Son seres que conservan rastros de su antigua gloria, pero marcados por la ruptura. Más allá de la religión, el concepto de ángel caído también funciona como metáfora. Representa la caída desde la inocencia, la pérdida de la pureza, el conflicto entre obediencia y libre albedrío. Habla del precio de la desobediencia, pero también del deseo de autonomía. En cierto sentido, refleja una experiencia profundamente humana, la de equivocarse, desafiar límites y enfrentar las consecuencias. En distintas culturas existen relatos similares sobre seres divinos o semidivinos que descienden, son castigados o se rebelan contra el orden establecido. Esto sugiere que la idea de la caída no es exclusiva de una tradición, sino una preocupación universal. ¿Qué ocurre cuando un ser creado para la luz elige otro camino? ¿Es posible la redención? ¿O la caída es definitiva? Algunas corrientes teológicas sostienen que los ángeles, al ser seres puramente espirituales, toman decisiones definitivas, no cambian de opinión como los humanos, por eso su caída sería irreversible. Otras interpretaciones más simbólicas ven estas historias como relatos alegóricos sobre el mal, el ego y la corrupción del poder. Hoy en día, los ángeles caídos siguen presentes en películas, series y novela. A veces aparecen como villanos, otras como antihéroes, e incluso como figuras románticas marcadas por la tragedia. La fascinación continúa porque encarnan una tensión que nunca desaparece en la lucha entre luz y sombra dentro de cada ser. Tal vez por eso estas historias perduran, porque no solo hablan del cielo, hablan de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de elegir entre la obediencia y la rebeldía, entre la humildad y el orgullo, entre la luz y la oscuridad. Y quizás la pregunta más profunda no sea por qué cayeron los ángeles, sino qué significa realmente
caer. Y si toda caída implica, en algún punto, la posibilidad de levantarse, pero la historia de los ángeles caídos no termina con la expulsión del cielo. De hecho, para muchas tradiciones, ese momento es apenas el comienzo. Una vez fuera de la esfera divina, estos seres pasan a ocupar un lugar ambiguo. Ya no pertenecen al orden celestial, pero tampoco son simplemente humanos. Se convierten en entidades liminales, habitantes de un espacio intermedio entre lo sagrado y lo profano. En la teología cristiana, ese estado se transforma en la figura del demonio en seres que, habiendo conocido la luz absoluta, eligieron apartarse de ella. Y aquí aparece un detalle inquietante en los ángeles caídos: no son ignorantes, no actúan desde la oscuridad por desconocimiento, sino desde la conciencia. Según esta interpretación, conocían la verdad y aún así decidieron oponerse. Eso convierte su caída en un acto profundamente deliberado. En el Apocalipsis se describe una imagen poderosa, un gran dragón rojo que arrastra con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo. Muchos interpretan esas estrellas como los ángeles que siguieron la rebelión. La imagen es simbólica, pero transmite una idea fuerte. La caída no fue individual, fue colectiva. Hubo seguidores, hubo convicción, hubo una causa. Algunos estudiosos sugieren que esta narrativa refleja conflictos antiguos sobre autoridad y poder. La figura del ángel que desafía el orden establecido puede leerse como un arquetipo del rebelde, del que cuestiona el sistema. Y en ese sentido, el ángel caído se convierte en un espejo incómodo. ¿Es simplemente maldad? ¿O es la consecuencia extrema de la libertad? También existen interpretaciones esotéricas y místicas que presentan una visión distinta. En ciertas corrientes gnósticas, la caída no es solo un castigo, sino parte de un proceso cósmico. El descenso a la materia sería necesario para que exista la experiencia, el aprendizaje y la evolución. En esta lectura, la caída no es únicamente tragedia, sino transformación. Si miramos la figura de Lucifer desde el simbolismo, encontramos algo interesante. Su nombre, portador de luz, sugiere conocimiento, iluminación. En muchas culturas, la luz está asociada con la conciencia. Entonces, es posible que el mito también esté hablando del momento en que la humanidad adquiere conocimiento, pero al mismo tiempo pierde la inocencia. La conexión con el relato del Edén es inevitable. La serpiente, el fruto del conocimiento, la expulsión. De nuevo aparece la idea de que acceder a ciertos saberes implica una ruptura, como si crecer tuviera un precio. En el arte y la literatura moderna, el ángel caído suele representarse con una mezcla de belleza y dolor. No es una criatura grotesca, sino un ser herido. Esa imagen refuerza la idea de que la caída no elimina por completo la esencia original. Hay algo trágico en esa dualidad en luz que no puede dejar de recordar lo que fue. Incluso en la psicología profunda, especialmente en la obra de Carl Jung, se podría interpretar al ángel caído como símbolo de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos, que negamos, pero que sigue existiendo. La caída sería entonces el descenso a lo inconsciente, a aquello que no queremos reconocer. Y aquí la historia deja de ser solo religiosa para volverse existencial, porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestra propia caída. Puede ser moral, emocional o espiritual. Podemos perder ideales, traicionar principios o simplemente darnos cuenta de que no somos tan perfectos como creíamos. En ese sentido, el mito de los ángeles caídos habla del orgullo, pero también del autoconocimiento. Otra dimensión fascinante es la idea de jerarquía. Antes de caer, estos seres ocupaban rangos celestiales, arcángeles, querubines, serafines. La caída implica una ruptura del orden cósmico. Es un desajuste en la armonía universal. Y tal vez por eso el relato resulta tan impactante. No solo cae un individuo, se altera el equilibrio del cielo. Sin embargo, a pesar de todo, la historia de los ángeles caídos no es únicamente una historia de condena. Es también una historia sobre la libertad. La posibilidad de elegir implica la posibilidad de equivocarse. Sin libertad, no hay caída, pero tampoco hay mérito. Tal vez por eso estos relatos siguen resonando, porque plantean preguntas que aún no tienen respuesta definitiva. ¿Es mejor la obediencia perfecta o la libertad
¿Imperfecta? ¿Es el orgullo siempre negativo? ¿O puede ser el inicio de una identidad propia? ¿Es la caída el final o simplemente el comienzo de otra forma de existencia? A lo largo de los siglos, los ángeles caídos han sido temidos, demonizados, reinterpretados y hasta admirados. Han pasado de ser símbolos del mal absoluto a convertirse en figuras complejas, casi humanas en su conflicto. Y quizás ahí está su verdadero poder. No en las alas oscuras ni en las guerras celestiales, sino en lo que representan, en esa tensión eterna entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, entre la luz que nos guía y la sombra que nos persigue. Porque al final, la historia de los ángeles caídos no solo nos invita a mirar al cielo, nos obliga a mirar hacia adentro.